Había una advertencia: no ser vistos por alguna persona conocida. Ya que ambos habíamos vivido en San Salvador por lo menos 8 años, habíamos estudiado, trabajado o cantado con el Grupo Sol de Usulután. Nos separamos, fuimos dos desconocidos y nos orientamos con los ojos, la nariz y los recuerdos deambulamos. Fui al cine. Me pareció una forma segura y agradable de perder el tiempo. Había comprado el periódico y visto la cartelera cinematográfica. Sexo, violencia, robots, cáncer, guerra, Rambo, Rocky, terremotos, incendios, guerra. Me decidí por ir a ver una película sobre Vietnam, sin duda guiado por el subconsciente, ya que pronto estaría en una guerra verdadera. Pero aún faltaban 2 horas para su inicio. Dispuse a hacer un recorrido por la zona de San Salvador donde había vivido. Abordé un bus de la Ruta 1 y cuando le pregunté al chofer cuánto valía el pasaje, algunos pasajeros se me quedaron viendo. Sin darles importancia, me acomodé en uno de los asientos y desde las ventanillas recordaba 8 años plenos e importantes. Se hacen y se remiendan zapatos. Hay helados. Clases de inglés a domicilio. Se necesita muchacha. Sastrería el buen gusto. Pupusería. Dry cleaning. Bar y restaurante. Hasta rótulos más modernos como el del Cine Majestic. Pasé por la iglesia Don Rúa, la Universidad Nacional. Ganas no me faltaron de bajar y entrar a la universidad, a palpar de cerca los recuerdos. Pero rechacé la idea. El bus llegó a la urbanización Sacamil, al norponiente de la capital. Ahí comienza un San Salvador pobre. El orden, las casas, las carreteras, la vegetación, la basura lo indicaba. El pueblo más pueblo. Después de estar un rato en la terminal de buses, regresé a la misma ruta hacia el centro de la ciudad. El argumento de la película fue exactamente la mierda esperada. Los atroces vietnamitas peleando contra los blancos rubios estadounidenses. Algún negro del Bronx metido de redentor del mundo, que a pesar de la verídica victoria popular del Vietnam, mostraban vietnamitas aplastados por la superioridad de los gringos. Pura crueldad fantástica, sádica, sangre a borbotones, el deseo de aplastar a todo el tercer mundo. En fin logré pulverizar 1 hora y media de mi insoportable tiempo. Después del cine salí hacia el sitio convenido. Perder un contacto en este mar de policías, soldados, orejas, gente sospechosa, resultaba trágico. Para llegar con una conveniente anticipación, poder hacer un chequeo, llegué 20 minutos antes de la hora fijada. El sitio estaba a unas 5 cuadras antes de la entrada principal de la ciudad de Mexicanos, en la parada de buses, al frente de un bar cuyo nombre no recuerdo. Me fui al bar a tomar una cerveza, a fumar y a repasar correctamente el santo y seña. Debía llevar en la bolsa izquierda de la camisa una candela de cera blanca y un sobreaéreo tamaño postal. En la mano derecha un periódico. Todo esto lo había comprado anticipadamente. Fernando debía llevar en la mano derecha una cajetilla de cigarrillos Rex y a la par un lapicero. A las 13:30, hora local, estábamos los dos esperando el bus. Nos dirigimos una mirada para saludarnos. 3 minutos después, apareció un joven de unos 20 años, mediana estatura, piel morena clara, vistiendo camisa negra lustrosa. Se colocó entre nosotros y mirando a Fernando le comentó: a esta hora las calles parecen desiertas, ¿verdad? No,
A mí me parecen normales, respondió Fernando con una sonrisa en todo el cuerpo. El compañero siempre hablaba en forma indiferente. Preguntó que cómo estábamos. Siempre de la misma manera nos indicó que le siguiéramos a distancia y de forma disimulada y que nos metiéramos al lugar donde él lo hiciera. Caminamos cerca de 15 minutos en las calles polvorientas de mexicanos, entre el humo de los buses, a pleno sol. El compa se introdujo en un comedor e igualmente lo hicimos nosotros. Nos sentamos a la misma mesa y ya en su cara de muchacho había una alegría clara. La amistad sin vuelta de hoja, la del combatiente urbano, cuya vida está en actividad y en peligro las 24 horas del día. Nos dijo que nos sintiéramos tranquilos y que comiéramos con gusto, ya que servía como atmósfera propicia para nuestra plática. El hambre es una salsa excelente. Pollo frito, ensalada, arroz con verduras y una cerveza heladita, sudorosa. Con palabras medidas nos dijo: bueno, compas, quiero decirles que lo del viaje al cerro está caminando. Probablemente sea mañana. Por lo mismo esta noche, o los días que sean necesarios, los van a pasar en una casa de seguridad. Aquí cortó la frase del compa y se inició una conversación incoherente, locuras. La razón era la presencia de dos hombres que habían entrado al comedor. Por lo mismo en ese momento ya no hablábamos del asunto, hasta estar seguros que la conversación no iba a ser oída por extraños. El almuerzo concluyó con otra cita. A las 5 p.m. ustedes deben estar en la entrada del Cine Caribe. Ahí los voy a recoger. Preguntó si conocíamos y nuestra respuesta fue afirmativa. No vayan a fallar. Los espero sin falta. No podemos perder la comunicación, recalcó. Hizo una última sugerencia: que nos hiciéramos de un buen par de zapatos y calcetines. Se despidió y se fue. Fernando y yo nos tomamos una taza de café. Nos pusimos de acuerdo en lo que haríamos. Y al salir a la calle, cada quien tomó su rumbo. El centro de San Salvador tiene aspecto de colmena. Un río de gente en cada calle. Almacenes, tiendas, comercios diversos, ruido, colores, olores, movimiento. Pero su fisonomía había cambiado por la guerra. Las amplias vitrinas engalanadas con coquetería para atraer la clientela habían sido sustituidas por altos muros de concreto, que dan la impresión de una guarnición militar, sobre todo por los policías que controlaban la entrada y salida de los compradores. Me compré un blue jean grueso, un par de zapatos de trabajo que parecían tortugas, calcetines multicolores y un par de calzoncillos. En una calle céntrica me encontré con Fernando. Eran las 16:15, y en aquella congestión pronto nos dimos cuenta que era imposible tomar autobús. No obstante, esperamos en la parada de buses. Tiempo después, con la preocupación en la cara, nos metimos a un taxi. Llegamos 10 minutos antes de la hora. Una vez a la entrada del cine, tras familiarizarnos con el lugar, pudimos hasta reconocer que en la fila de los que entraban o hacían como que entraban, habían dos conocidos, Jorge y Ricardo. Estos tampoco esperaban encontrarnos, y por los mutuos recelos y el hecho de no habernos saludado siquiera, además una mirada de complicidad de Jorge, dedujimos que se dedicaban al mismo oficio. A las 17:01 llegó, con una aprendida mirada de indiferencia, nuestro contacto. Se acercó a Jorge y se puso a la par, viendo las carteleras donde se anunciaban las películas en exhibición, y le dijo que le siguiera. Luego, con disimulo, se acercó a nosotros.
y atusándose el bigote con la mano derecha, me indicó que fuéramos tras él. Caminamos 200 metros, hasta que él se detuvo junto a un automóvil. Nos subimos y nos condujo tras varias vueltas de chequeo y contrachequeo y por si las moscas hasta la casa en donde nos tendríamos que quedar. Paró y tras eso caminamos a unos 10 minutos más. La casa no tenía nada de particular en lo externo. El compa nos dijo que pasáramos directamente hasta un cuarto ubicado al fondo. Pasamos por la sala y saludamos a una pareja que veía televisión sentada en un sofá. Una niña hacía tareas escolares y nos dirigió una mirada de interrogación, aunque sin desconfianza. Debíamos hacer el esfuerzo de no salir de la habitación, solo en casos de verdadera necesidad, como ir al baño, por ejemplo. Voy a comprar unos alimentos para ustedes, ya regreso, dijo. Nos indicó que la casa era de un compañero de confianza, que descansáramos tranquilos y que al día siguiente llegaría una compañera para ayudarnos con la cocinada. Había un patio encementado, cables donde colgaba ropa recién lavada. Más arriba, un rectángulo de cielo. En el cuarto había un olor a pino y soledad. 4 camas de lona, desnudas, áridas, un calendario en la pared y varios pares de zapatos en el piso. El silencio lo llevábamos con nuestra ávida conversación sobre las grandes coincidencias de la vida. Los 4 a punto de subir al mundialmente famoso Cerro Guazapa. Ricardo, un jovencito de 15 o 16 años, abrió su maletín y sacó un bulto oscuro, un blue jean marca Búfalo, que recién había adquirido. Lo extendió y a la medida que lo hacía, su cara se ponía triste. La cagué, dijo. Lo había comprado en un almacén del centro, pero un policía que entró y se le quedó viendo acabó por ponerlo nervioso. Definitivamente la regué, repitió al ver la enormidad del pantalón, con muchos centímetros más de lo necesario. En ese momento apareció el compa. Les traigo pupusas. Llevaba 6 para cada uno. La plática estuvo festiva, por lo que cada quien relató mientras comíamos. Indicó que otros alimentos quedaban en la cocina, donde los podíamos preparar. Es posible que hoy tengamos comunicación con WhatsApp y nos indiquen cuándo deben partir, agregó. Necesitaba un contacto por la parte nuestra, por si acaso, por lo que nombramos a Fernando. Al día siguiente, como a las 10 de la mañana, sonó el teléfono. Fernando pegó un salto y corrió a responder. Al rato regresó alegre diciendo apresuradamente que teníamos que hacer las maletas, porque salíamos para el monte. Puchica, dijo, estoy aprendiendo a conspirar. La conversación telefónica fue breve. Que cómo seguía el niño, que si le había aumentado la fiebre, que no me olvidara de darle la cucharadita de jarabe a las 15 horas en punto. Yo le respondí que eso no se me iba a olvidar. Teníamos que estar a las 15 horas en punto en la parada de buses que estaba en el costado occidental del Parque Centenario. De la casa en que estábamos debíamos salir antes de las 11 y según sugerencia era preferible que los 4 saliéramos por separado. Con Ricardo dimos un placentero paseo por las calles céntricas de San Salvador. Vimos, olimos, palpamos, oímos y saboreamos la urbe con sus 1000 sonidos
y el multicolor panorama del capitalismo en crisis. También nos dimos un fenomenal almuerzo, como despedida del mundanal ruido. Ricardo se devoró una banana split doble. Quién sabe hasta cuándo volveré a probar un postre como este. Él se había prometido llegar hasta el final.